exposición respecto a trastornos hidroelectrolíticos y veremos el trastorno hidroelectrólico más frecuente que encontramos en la clínica, que es la hiponatremia. Entonces, vamos a ver que la regulación de la natremia y a la larga del agua está en relación básicamente con el sodio. Cuando el sodio sérico se encuentra aumentado, como el sodio es el primer osmolito que tenemos en el cuerpo humano, vamos a tener un aumento de la osmolaridad. Y frente a este aumento de la osmolaridad, lo que vamos a tener primero es el aumento de la sed. Actúan los osmoreceptores para la liberación de la hormona antidiurética y contrariamente, cuando el sodio sérico está disminuido, vamos a ver que se activa el sistema angiotensina, aldosterona y el sistema simpático. Digamos, eso es la base básica elemental de la regulación de la natremia. Ahora bien, como seguimos el esquema que hemos visto, cualquier tipo de proceso patológico que haga que la persona pierda sodio plasmático y es menores de 135 miliequivalentes decilitro, nos va a llevar a disminuir la osmolaridad plasmática. Esto va a generar un paso para tratar de regular la osmolaridad entre el intra y el extracelular. Y además, si se pierde sodio, se pierde agua, vamos a tener un cuadro de hipovolemia. ¿Quién presenta el paciente? Entonces, sed, típico, hipotensión arterial. Y como la carencia de sodio va a generar disfunción neuronal, lo típico son trastornos neurológicos que dependiendo de la gravedad pueden llegar a la convulsión, al coma o a la muerte. Ese es el problema de la hiponatremia. Ahora, como ya hemos visto, el sodio se puede perder o por una causa renal o por una causa extrarrenal. Indistintamente por el tipo de pérdida que haya, lo que vamos a tener nosotros es un sodio disminuido en el líquido intracelular. Si yo tengo problemas de electrolito, problemas de sodio, entonces la buena acción de la bomba de sodio y potasio se va a alterar. Y esto tiene que ver básicamente con afectación en la conducción nerviosa. Ese sodio disminuido va a generar disminución de osmolaridad. Y al tener disminución de la osmolaridad, lo que vemos a un estímulo para que los osmoreceptores hipotalámicos se activen y se genera la liberación de la hormona antidiurética. Esa osmolaridad por el juego en las membranas celulares va a generar que el agua vaya del extra al intracelular. Y a nivel cerebral me va a llevar a el edema cerebral. Y como el agua se va al intracelular, va a haber menos perfusión en los tejidos. Y como hemos estado viendo en los últimos seminarios, si tengo menos perfusión, voy a tener menos filtrado glomerular y voy a tener la presencia de acidosis metabólica. Esta disminución de volemia va a llevar a que el extracelular disminuya y esto me lleva a una hipovolemia. ¿Y cómo regulo mi volumen cuando hay hipovolemia? Se estimulan los presoreceptores que van a trabajar a nivel del cerebro, a nivel endotelial o a nivel auricular con la liberación de los factores, el natriurético ideal, ¿no? Lo que lleva pues
tratando de que se reabsorba mayor cantidad de sodio y agua. ¿Qué hace los estímulos? Además del trabajo aquí, viene a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener mayor cantidad de líquido y de sodio, y esto lleva a aumento de la actividad simpática. Hemos revisado el mecanismo fisiopatológico. Ahora, la hiponatremia me trae trastornos neurológicos generados por afectación de conducta nerviosa y que vamos a ir desde la lasitud, la apatía, la hiporreflexia osteotendinosa, ¿no? Y finalmente, si continúa el proceso, ¿no? Nos va a llevar a coma y muerte. Ese estímulo en los osmoreceptores que liberaba la hormona antibiótica va a estimular en nosotros la sed. Y aquí viene el gran problema de la hiponatremia. Las alteraciones severas por hiponatremia que me dan el edema cerebral van a darme toda la sintomatología de los trastornos de aumento de trastornos en el cerebro. Sí. Cefalea, alteraciones de memoria y desorientación, anorexia, náuseas, vómitos, déficit de atención, depresión y finalmente coma y convulsiones cerebral. Ahora, la hipovolemia, como ya sabemos nosotros, si yo no tengo buen volumen, ¿qué va a pasar con mi volumen urinario? Disminuye, oliguria. ¿Qué va a pasar con mi presión arterial? Disminuye, presión arterial. ¿Y qué va a pasar con mi presión venosa central? También va a disminuir. Y finalmente, mi aumento de actividad simpática me da la frecuencia cardíaca aumentada. Entonces, clínicamente, normalmente vamos a encontrar a un paciente que tiene hipotensión con taquicardia y alteraciones del sistema nervioso central. ¿Qué refrendo tengo para la parte de laboratorio? Y esto me ayuda, porque hemos dicho que las pérdidas del sodio pueden ser renales o extrarrenales. Y esa diferenciación la voy a tener cuando veo la concentración urinaria de sodio. Si tengo una concentración urinaria de sodio encima de 20 milimoles, ese es un problema renal. Si contrariamente la presentación es mucho más baja, ese es un problema extrarrenal. Y para hacer el diagnóstico de que estoy frente a una hiponatremia, yo necesito saber que mi valor de sodio sérico no normal es 140, 145. Si tengo menos de 135, definitivamente estoy frente a un problema de hiponatremia. Eso va a llevar a que la osmolaridad también esté disminuida, porque recuerden que el principal osmol es el sodio, entonces tengo menos de 280 de osmolaridad plasmática. Como dijimos de que esto me llevaba a perfusión tisular disminuida, problema en el riñón de filtrado y acidosis metabólica, que voy a tener si no filtra adecuadamente mi riñón, aumento de los compuestos nitrogenados, urea, creatinina y ácido. Y además menos volumen urinario. La acidosis metabólica la voy a comprobar cuando yo le pida a mi paciente un pH 6. Y este aumento de la presión tubular me va a dar pues con una orina de menor osmolaridad, una hipoosmolaridad. Eso es el cuadro general. Ahora, lo que nos interesa, algo importante que es para ustedes, y esto les va a servir para fisiopatología, les va a servir para la parte de medicina interna y les va a servir para el tratamiento de la paciente, la orientación de mi paciente. Entonces, cuando un paciente viene con la sintomatología que hemos visto, lo primero que hacemos es pedirle sodio en sangre. Tiene menos de 135. ¡Ah, carambas! Es una hiponatremia. Y lo segundo que me interesa es que
si esta hiponatremia se acompaña o no de alteraciones en la osmolaridad. Es decir, yo tengo una hiponatremia que puede ser la hipoosmolar, la más frecuente, o puede ser una hipernatremia hiperosmolar o una hipernatremia isoosmolar. Recordemos nosotros que parte del componente del plasma, glucosa, triglicéridos y proteínas, cuando aumentan en proporción, tienen carga osmolar y eso va a hacer que la osmolaridad del suero aumente. Entonces, cuando yo tengo una hiponatremia hiperosmolar, es decir, he medido la osmolaridad y me sale más de 290 miliosmoles, debo ponerme a pensar que de repente no solamente no es un problema de sodio, sino los otros componentes que tienen carga osmolar. A la cabeza, hiperglicemia. Sabemos y todos conocemos que cuando el paciente tiene más de 200 miligramos decilitros de glicemia, por cada 100 miligramos de glicemia que se eleva, hay una disminución de 1.6 mil equivalentes de sodio. Cuanto más hiperglicemia tengo, si tengo un paciente que tiene 800 de glicemia, definitivamente está más bajo de sodio, pero la glucosa le está dando esa carga osmolar, por eso tengo una hiponatremia hiperosmolar. O en lo que pasa cuando se usa medio de contraste, que tienen gran carga en los problemas a la cabeza el yodo, o manitol, sorbitol y glicina, que se usan básicamente para otro tipo de exámenes. Pero puede ser que la hiponatremia sea isosmolar, es decir, los valores de la osmolaridad plasmática están dentro de valores normales. Entonces, aquí digo, ¿por qué será que tiene bajo sodio pero osmolaridad normal? Aquí es cuando entra. O mi paciente tiene una hiperlipidemia o tiene una hiperproteinemia. Caso de cánceres, ¿no? Recuerden ustedes entonces que en el caso de la hiperproteinemia, ¿no? Por cada 8 gramos que aumenta, sobre los 8 gramos de proteinuria, pero por los 8 gramos de proteinemia, vamos a ver que cada gramo más que aumenta, eso significa 4 mil equivalentes de sodio disminuidos. Y en el caso de los triglicéridos, por cada 500 miligramos de triglicéridos que aumenta, hay disminución de 1 mil equivalente de sodio. Definitivamente aquí lo que vamos a ver son enfermedades de fondo que casi no tienen nada que ver con el problema de el riñón. Segunda cuestión importante, el manejo de aquí no es un manejo que se va a hacer con sodio o con agua, porque se tendrá que manejar los cuadros de fondo. Vamos a lo que nos interesa. Tengo una hiponatremia, sodio menos de 135, con osmolaridad plasmática menos de 270. Hiponatremia hipoosmolar. Y cuando veo la hiponatremia hipoosmolar, lo que me interesa es ver volumen. ¿Cómo están los volúmenes? Y tenemos 3 hiponatremias hipoosmolares. La hipovolémica, la euvolémica, hipervolémica. Esta, la hipovolémica, es la más común. ¿Y cómo sé que tengo hipovolemia? Voy a medir osmolaridad urinaria. ¿No? Mayor de 100 miliosmoles, o si no, la excreción fraccionada de urea menos del 55%. Y de aquí habíamos visto o era un problema renal o era un problema extrarrenal. Correcto. Si el sodio urinario es menor de 20, este es un problema extrarrenal. Es decir, las pérdidas que tiene mi paciente son pérdidas digestivas, lo más típico, vómitos, diarrea. O son pérdidas cutáneas, básicamente las quemaduras, ¿no? O sudoración excesiva, o la presencia de un tercer espacio, o en el caso de pacientes, la sepsis o los traumas severos. Si contrariamente el sodio urinario está por encima de 20, ¿no? Ahí haremos el estudio nuevamente de la
excreción fraccionada de urea, veremos si el paciente ha sido no me ha dejado por diuréticos, a la cabeza los tiacidas, ¿no? Y cuando la excreción fraccionada es mayor de 35, entonces estamos hablando de una hiponatremia hipoosmolar, hipovolémica y de causa renal. Diuresis osmótica, nefropatía esclerosa de sal o el cerebro perdedor de sal. En el caso de las hiponatremias hiposmolares euvolémicas, vamos a ver que acá la excreción fraccionada de urea va a estar por encima de 55. Y medimos osmolaridad urinaria. Menos de 100 milimoles a más de 100 milimoles. Si es menos de 100 milimoles, eso es una polidipsia primaria o es una potomanía de cerveza. Claro, pero la vamos a ver. Y si la osmolaridad urinaria esté por encima de 100, eso es una hiponatremia o es un síndrome de la hormona diurética disregulada o tomada, déficit de glucocorticoides, estrés o un postquirúrgico. Y finalmente tenemos la hiponatremia hiposmolar hipervolémica. Igualito, aquí vemos osmolaridad urinaria. Sodio urinario menor de 20 o sodio urinario mayor de 20. Si el sodio urinario es menor de 20, quiere decir que ese riñón todavía funciona más o menos. Y en este caso, el problema es secundario. O tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, o es un problema hepático, una cirrosis, o un síndrome nefrótico. Y en el otro lado, o un sodio urinario mayor de 20, que es un problema renal, y a lo que hemos visto la semana pasada, o es una insuficiencia renal aguda, o es una insuficiencia renal crónica. ¿Correcto? Ese cuadrito, ¿no? Lo vamos a ver. Y esto es lo que queda para ustedes. ¿Qué hago cuando tengo un paciente con hiponatremia? ¿Cómo evalúo mi hiponatremia? 7 pasos. Primer paso, lo básico. Mide sodio para evaluar. Sodio primero, sodio sérico menos de 135 es una hiponatremia y evalúa signos de edema cerebral que te permitirá establecer la gravedad de la hiponatremia. Segundo, osmolaridad plasmática. Y acá les pongo la fórmula de osmolaridad plasmática, recordando que glucosa y que el boom, o sea, restos nitrogenados, tienen carga osmolar. Cuando están en valores normales, la carga osmolar no nos interesa. Pero en pacientes con hiperglicemia, pacientes diabéticos mal manejados, sí tengo carga osmolar acá. Pacientes que tienen insuficiencia renal, vamos a tener aumento también acá de la osmolaridad. Entonces, con eso yo ya sé qué tipo de hiponatremia tengo, hipo, iso o hiperosmolar. Sigo avanzando. Tercer, determinar el tiempo de evolución de la hiponatremia. Eso es importante. Recuerden ustedes que el proceso agudo o el proceso crónico. En términos generales, la hiponatremia a la larga lo que va a afectar es la función cerebral. Por eso que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse o de acomodarse a esta alteración en cuanto al... Hemos visto el mecanismo del edema cerebral. El cerebro tiene un mecanismo adaptativo que máximo demora en promedio 48 horas. De tal manera que si un proceso de hiponatremia se maneja, se mantiene por más de 48 horas, ya hablamos de un proceso crónico. Y definitivamente no es lo mismo manejar una hiponatremia aguda que una hiponatremia crónica. Luego me voy a ver evaluación de la volemia, o sea, cuánto volumen tiene el paciente para ver pues, si es hipo o hipervolémica. Y luego estimula osmolaridad urinaria, que me va a ayudar para ver un poco la volemia y me va a ayudar para ver si el problema es renal o extrarrenal. Luego
mido sodio urinario, que me está ayudando cuál es el mecanismo. Y finalmente, si ustedes quieren excreción fraccionada de urea, ahí tienen la fórmula de excreción fraccionada de urea. Este es el algoritmo para hacer una evaluación completa de hiponatremia. ¿Qué me interesa de mis alumnos de fisiopatología? Paso 1, tienen que saber cuánto de sodio tiene. Paso 2, osmolaridad plasmática, ¿no? Paso 3 es sencillo, ¿no? Y el paso 4 es la evaluación de volemia. Listo, los otros pasos van a utilizarlos más adelante, pero lo mínimo que tengo que saber es yo qué tipo de hiponatremia tiene mi paciente, cómo está su osmolaridad y cómo están sus volúmenes. Con esos 3 pasos, yo estoy feliz y contento. Ahora, para ayudarlos más, la parte clínica, que tiene que tomarse de vez en cuando. Entonces yo tengo mi hiponatremia según mi volumen, puede ser una hipovolémica, una euvolémica o una hipervolémica. ¿Correcto? No. O puede ser una hiponatremia aguda o hiponatremia crónica de acuerdo a la duración. Vámonos a los primeros, volemia. La hiponatremia hipovolémica. ¿Qué encontramos? Si ha disminuido volumen y sodio, ¿qué va a tener el paciente? Disminución de peso. Menos bulimia, taquicardia, hipotensión, piel y mucosas secas. Lo típico, el signo del pliegue. Hipotensión ortostática, paciente que se para rápido, se sienta y le genera el proceso cetonuria por el hecho de que tiene problemas de acidosis, signos y síntomas de enfermedad de base, ¿no? Que es lo típico que a todos nos piden, la característica de un paciente con deshidratación por falta de sodio y de agua, lo típico. En la euvolémica, volumen normal, va a haber disminución del gasto urinario, oliguria, edema periférico y signos y síntomas de enfermedad de base. Miren ustedes, aquí tenía yo piel y mucosas secas, signo del pliegue, y acá tengo edema. Y finalmente, cuando llego a la hipervolémica, como tiene exceso de volumen, edema periférico, edema sacro, ascitis, edema pulmonar, hipertensión arterial, todo indicativo de aumento del volumen de líquido hipervolémico. Y signos y síntomas de enfermedad de base. Entonces, esto es lo más común. De esto, la hipovolémica es la que más frecuente vamos a ver y más fácilmente de manejar. Ahora, según duración, ¿qué tengo? Según duración, una hiponatremia aguda o una hiponatremia crónica. Y la hiponatremia aguda puede ser leve, moderada o de severa, dependiendo de los valores de sodio. Entre 130 y 135, asintomáticos o con signos inespecíficos, anorexia, astenia, trastornos del equilibrio, caídas, calambres musculares. Y esto es importante porque la mayoría de pacientes que tienen el problema de hiponatremia son asintomáticos. ¿En quiénes vamos a encontrar esto? En los ancianos, que son personas que de pronto están calladitos, están asténicos y uno asume que es por su edad o porque, bueno, son periodos que están pasando y básicamente lo que tienen los ancianos, recuerden, tienen el reflejo disminuido. Al anciano hay que obligarlo a tomar líquido. Normalmente no toma líquidos y si toma, toma mínima cantidad. Por eso que hacen fácilmente estos problemas. Entonces, miren, anorexia, astenia, trastornos del equilibrio, caídas y calambres musculares. No, es mala posición, no es así. Es un paciente que tiene su problema de su hiponatremia. Ahora, si ya tenemos un poquito menos, 130,
síntomas gastrointestinales, náuseas y vómitos, malestar general, dolor abdominal y manifestaciones hilo-intestinal, el hilo paralítico, los calambres. Si nos ponemos a pensar, recordamos fisiología básica, el movimiento intestinal tiene que ver con bomba sodio-potasio. Entonces, no hay mucho que descubrir. Sigue bajando los valores de hiponatremia en el paciente, ahora tiene menos de 125, y acá ya entramos a trastornos del sistema nervioso superior, arriba. Cefalea, letargo, agitación, alucinaciones, incontinencia, desorientación, hiporreflexia, delirium, alteraciones de la personalidad. Miren, hasta ahí pareciera que fuera un trastorno psicológico o psiquiátrico. Pero hay signos de focalización neurológica, cosa que no se encuentra en trastornos psiquiátricos. Puede haber temblor y cuando examinamos la famosa presentación de los Asterix. Sigue bajando convulsiones focales o generalizadas. Miren, trastorno básicamente cerebral, anisocoria, hemiparesia, coma, paro respiratorio, muerte. Y finalmente, si llega a menos de 105, 50%, si no se maneja, se mueren. En cambio, en la hiponatremia crónica, dos grupos, mayores de 110 o menores de 110. Los mayores de 110 son asintomáticos o déficit cognitivo, incremento del tiempo de reacción, aletargado, ¿no? Bradilálicos. Alteración de memoria, trastornos de la marcha o del equilibrio con propensión a las caídas, 4 veces más que las personas con normonatremia y fracturas asociadas a la desmineralización ósea. Y este es el problema. Miren, quienes menos soportan estos problemas son las mujeres, comparativamente con los varones. Entonces, se asocia a veces, y miren cómo es el cuadro clínico, de un paciente desorientado, que no se acuerda mucho, que se cae, y lo asocian pues a su estado de vejez. Y cuando nos damos cuenta, realmente lo que el paciente tiene, una hiponatremia crónica, ha llevado 5 días, 6 días, 10 días, 15 días. Y finalmente tenemos la hiponatremia crónica con valores menos de 110, pero en este caso este paciente se comporta como si fuera un paciente con hiponatremia aguda. Entonces ahí tenemos la parte clínica que depende de la parte fisiopatológica. Listo. Luego, para acabar, miren, diferencias clínicas entre el SIHAT, ¿no? Síndrome de la liberación inadecuada de hormona antidiurética, y el síndrome perdedor del cerebro, perdedor de sal. Raro, difícil, pero ven ustedes, deshidratación en el SIHAT, ausente. Aquí puede o no puede verse. La presión venosa central acá va a estar baja porque definitivamente hay problemas de volemia. Acá puede estar alta o normal. El volumen plasmático bajo, aquí puede ser bajo o normal. Y el volumen extracelular nuevamente bajo acá y acá está aumentado. Sodio urinario mayor de 20 y este es igual o mayor de 20. Hematocrito normal, ven, albúmina normal, ácido úrico disminuido, potasio normal. Entonces, cuando uno ve un paciente con SIHAT, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Presión normal, ¿no? Y ligeramente disminuido los elementos que tienen que ver con función urinaria, pero con función renal. Contrariamente, en el síndrome perdedor de sal, sí lo que tenemos es un paciente deshidratado, volumen bajo, LEC bajo, sodio elevado, hematocrito aumentado por esta concentración, albúmina aumentada, ácido úrico no disminuido, el BUN normal, potasio normal, y el balance hídrico es negativo. En cambio acá, o es neutro o es levemente positivo. Correcto. Y esto sería la contraparte, que es la hipernatremia.
¿no? Cuando tengo un sodio mayor de 145, aumenta la osmolaridad plasmática, pasa agua. Al contrario, ahora es del intra al extracelular, hay deshidratación celular, igualito tengo sed, trastornos neurológicos, igual convulsiones y coma. ¿Verdad? Con esto acabo. Igualito tenemos cuando tengo un sodio plasmático mayor de 145, perdón, ¿no? Me sube la humedad plasmática y eso me pasa el líquido del intra al extracelular. Tengo deshidratación celular. A nivel del encéfalo, vamos a encontrar problemas entre sodio, potasio y plomo, y esto me va a dar todo el cuadro clínico característico cerebral que hemos visto de los problemas de sodio. En estos pacientes puede básicamente haber caídas bruscas de presión de encefalorraquídeo, ¿no? Y puede generar hemorragias cerebrales o hematomas subdurales. Es que tenía la predilección. La deshidratación celular puede llevar a daño muscular, la radiomiolisis, con liberación de potasio, y ya tengo el otro problema de la hiperpotasemia por radiomiolisis, que no vamos a hablar ahora. Y luego tengo disminución de la volemia, que actúa el corazón, ya sabemos, arritmias cardíacas, aumento de la frecuencia cardíaca, hipotensión ortostática. El riñón se altera, aumenta el sistema renina-angiotensina aldosterona, favorece la absorción de agua y sodio, por lo tanto tengo oligoria, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista clínico, la sed característica, ¿no? No hay muchos síntomas porque hay cambios compensadores, ¿no? Los problemas desde el punto de vista cerebral, los problemas derivados de alteraciones cerebrales muy severas, y en el corazón, arritmia, aumento de frecuencia cardíaca, hipotensión ortostática y oligoria. ¿Qué hago en mi laboratorio? La orina va a ser isotónica, hipotónica, con el sodio urinario mayor de 20. La orina es hipertónica, sodio de 10. El sodio plasmático está aumentado, como sabemos. La osmolaridad plasmática también va a estar aumentada, y el aumento de la osmolaridad urinaria, es decir, un aumento por la hipernatremia, y la uricreatinina aumentada también por efecto del daño renal. Y de esta manera he querido darles una pequeña revisión global y un esquema para que ustedes puedan, básicamente en la hiponatremia, diferenciarla por los valores, por la osmolaridad y por los volúmenes. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias, alumnos. Gracias a usted, profesor. Bonito Gracias, perrito. doctor. Ya, vayan bonito, no lloren por Maradona, no van a hacer hiponatremia, sí. Nos vemos, cuídense. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor.